Terminé de leer este libro llamado El Alquimista. Fue uno de los libros que me ha impactado mucho hasta ahora. Ahí les va la historia. El protagonista de la historia se llamaba Santiago. Era un pastor que recorría los campos de Andalucía acompañado por sus ovejas y con un libro que siempre llevaba entre sus brazos. Pero mientras observaba el horizonte y veía a algunos viajeros, algo se agitaba dentro de él. Una pregunta, una inquietud, un llamado tal vez. Desde pequeño había soñado con conocer el mundo. Sin embargo, todo parecía indicar que pasaría el resto de su vida cuidando ovejas. Y aún así, sentía que había algo más, algo que lo esperaba. Entonces comenzó a buscar respuestas. Habló con viajeros, consultó a una vidente, escuchó historias y consejos. Todo por un sueño que no dejaba de repetirse una y otra vez. En ese sueño aparecía 3 enormes pirámides en medio del desierto y debajo de ellas un tesoro escondido. Un tesoro capaz de cambiar toda su vida. Lo que comenzó como una simple ilusión fue creciendo dentro de su corazón, hasta que conoció a un anciano llamado Melquisedec. A cambio de 10% de sus ovejas, el anciano habló de un tesoro, pero también de algo mucho más importante, su historia personal. Ese propósito único para el que cada persona ha sido creada. Antes de partir, le entregó 2 piedritas misteriosas llamadas Urim y Tumim, y con ellas Santiago emprendió el viaje. Dejó sus ovejas, dejó su hogar y dejó atrás la seguridad de lo conocido. Su primera parada fue Marruecos, pero la realidad lo golpeó con fuerza. No conocía a nadie, no entendía el idioma, y las pirámides parecían estar a una distancia imposible. Muchos habrían regresado. Santiago no. Mientras vagaba por la ciudad, encontró trabajo con un mercader de cristales. Comenzó limpiando cristales por un plato de comida. Pero poco a poco sus ideas ayudaron a transformar el negocio. Las ventas crecieron, el negocio prosperó y por un momento parecía que había encontrado una nueva vida. Sin embargo, los sueños verdaderos nunca dejan de llamar y el suyo seguía allí, esperándolo. Por eso abandonó la comodidad y volvió al camino. Cruzó desiertos, enfrentó peligros, perdió cosas que amaba, aprendió a esperar y aprendió a escuchar. Y aprendió que la vida suele hablar en un lenguaje que solo entiende el corazón. Finalmente llegó a las pirámides, el lugar que tantas veces había visto en sus sueños. Pero justo cuando comenzó a buscar el tesoro, fue atacado por unos asaltantes. Lo golpearon y lo despojaron de todo. Y cuando parecía que todo había terminado, ocurrió algo inesperado. El jefe de los saqueadores se rió de él y le dijo: «Hace años yo también tuve un sueño. Soñé que debía viajar a España para buscar una iglesia en ruinas, donde los pastores dormían con sus ovejas. Dentro de ella crecía un sicomorro y bajo sus raíces había un tesoro escondido. Pero jamás sería un tonto para cruzar todo un desierto solamente por un sueño». Santiago quedó en silencio porque conocía ese lugar. Era la iglesia donde él había dormido con sus ovejas. En ese instante comprendió la verdad. El tesoro siempre había estado en su tierra, pero también entendió algo muy profundo. Si hubiera encontrado el tesoro al principio, nunca hubiera sido capaz de valorarlo. El verdadero regalo no era el oro, era la persona en que se había convertido durante el viaje. Presta atención los factos que tira el libro. Si quieres empezar prometiendo lo que aún no tienes, perderás la voluntad de conseguirlo. También dice: toda bendición que no es aceptada se convierte en una maldición. Por otro lado dice: las fuerzas que parecen estar en tu contra muchas veces te están enseñando el camino hacia tu historia personal. La Biblia nos dice que Dios está interesado en nuestra historia personal. Fíjate lo que dice Jeremías: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y en Romanos 8:28 encontramos una promesa poderosa: y todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Incluso las pruebas, incluso los desiertos, incluso los momentos que no entendemos. Porque muchas veces las dificultades no llegan para destruirnos, llegan para prepararnos para las bendiciones que vendrán después.